Doy la más cordial bienvenida a esta penúltima sesión del curso Historia Contemporánea de Estados Unidos, en donde estamos ya prácticamente en el presente incierto. Este recorrido de este módulo lo iniciamos en el año 2000 y estamos ya detenidos, y eso es lo que tendrá como contenido la sesión del día de hoy, en el año 2024. Esta, la sesión anterior, en, en la sesión 9, estuvimos en el periodo de un personaje que de alguna forma fue o estuvo en nuestro, podría decir, en nuestro lenguaje de personajes de Estados Unidos, tal vez un poco en un en un nivel secundario o en un plan secundario. Por un lado, porque cuando tuvo ya un cargo significativamente importante en el gobierno de Estados Unidos, que fue la vicepresidencia durante el periodo de Barack Obama, señor pues se mantuvo evidentemente pues a la sombra de alguien que tuvo mucha proyección, que fue el propio Barack Obama, y que sin embargo pues Barack Obama podría decir, en su astucia, en su inteligencia política, reconoció en Joe Biden a un personaje que tenía pues una carrera verdaderamente importante dentro de la política de Estados Unidos, y lo elige como vicepresidente. Em, Insisto, reconociendo la larguísima trayectoria y además la serie de acciones que Joe Biden tuvo como miembro del Congreso y como senador pues en la política de Estados Unidos. Un personaje político, Joe Biden, que se convierte en uno de los participantes del Congreso, en uno de los congresistas más jóvenes de la historia de Estados Unidos, cuando a los 27 años de edad entra ya de pleno a lo que va a ser la estructura política de Estados Unidos. Y con siempre un planteamiento muy en su partido, en el Partido Demócrata, aportó varios puntos de vista que tanto pues apoyaron a la política estadounidense, pues previa a ya su, podríamos decir, a su despunte cuando fue vicepresidente, y luego siendo pues una mano operativa, ejecutiva, más que operativa, ejecutiva, pues de muchas de las acciones que Barack Obama fue trabajando durante su mandato, insisto, con un conocimiento vastísimo, o más bien, con una experiencia vastísima en todo lo que conllevaba la cuestión de la política, lo que, pues, de alguna forma, daba una estabilidad o dio una estabilidad, pues, al larguísimo proyecto democrático que, pues, de alguna manera tiene una cierta crisis Estados Unidos en este momento, pero que daba continuidad después de los 4 años del primer periodo de Donald Trump. Pues de alguna forma el estadounidense percibió en él un regreso a la normalidad. Y allí es donde nos detuvimos la sesión anterior a revisar el periodo que inició, pues de alguna manera, con el que se conoció como el primer impeachment a Donald Trump. Y déjenme pongo aquí el que fue primero en lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, fue el final del periodo de Donald Trump, en donde cuando en 2019 se empieza ya a colocar Joe Biden, incluso antes del año en donde pues se da la carrera al interior de cada partido para nombrar al candidato. Joe Biden desde 2019 empezó a anunciar que se iba a postular a la presidencia del periodo 2021-2025. Y
reconociendo Donald Trump, en el conocimiento que tiene Donald Trump de lo que significaba Joe Biden para la política de Estados Unidos, él empieza a presentar o a solicitar que se investigue que hubo una relación entre Zelensky, el presidente ucraniano, y Joe Biden. Y entonces que se le investigue porque algo no estaba bien, queriendo, evidentemente, Donald Trump que se encontrara algún tipo de acción tipo, pues, traición a la patria por parte de Biden. Y resultó que tras hacerse las investigaciones pertinentes, Biden no tenía ninguna participación en eso que Trump había expuesto, pero a Trump, o más bien, y a cambio a Trump, sí lo juzgaron por pues, presentar una denuncia, podríamos decir, falsa. Y ahí se da el primer impeachment. Un impeachment es un juicio al presidente que en caso de resultar culpable, pues la condena, por decirlo de alguna manera, es que el presidente tiene que renunciar. O sea, esa es la mayor condena, por decirlo así, cuando se da un impeachment político. El caso es que de ese impeachment, Trump salió libre, pero a quien indirectamente fortaleció fue a Biden. Llegó la elección de 2024, en noviembre de 2024, y resulta que en esa elección el que ganó fue Biden y todo el discurso desde noviembre de 2024, cuando fue la elección, fue por parte de Trump, fue robo, robo, robo y no reconoció el triunfo de Biden, una posición que de alguna forma tensó de manera importante pues a la sociedad norteamericana. Ya se había dado una situación compleja en decidir al ganador cuando fueron las elecciones en el año 2000 entre Bush y Al Gore, pero en aquel entonces, pues ninguno de los dos planteaba una condición de fraude, robo y a las maneras en las que Trump lo sabe hacer. Simplemente, pues, no se pudo declarar en aquel año 2000 un ganador y hubo una espera tensa, pero no un enfrentamiento entre los candidatos o, un juicio de valor por parte de uno de los candidatos, por parte de uno de los candidatos, porque además a Joe Biden, pues en cierta forma se le declaró ganador sin poder tener todas las herramientas sobre la mano y se tuvo que ir pues a una revisión judicial hasta que finalmente en diciembre se decreta y se declara oficialmente y tras revisiones que ponía Trump sobre la mesa, es que revisen a tal el punto electoral, o sea, se me fue ahorita la palabra. Entonces, para que no quedara pues no se revisó, se revisaba, pasaba tiempo. Es que también en Florida pasó tal cosa, se revisaba y resultaba el escrutinio a favor de Biden. Para diciembre de 2020, oficialmente se declaró a Trump ganador y pues empieza entonces esta convocatoria y efervescencia por parte de Donald Trump y esto llega a el 6 de enero cuando se toma el Capitolio, que era cuando se entregaba oficialmente el reconocimiento de Biden como ganador. Y viene esta escena tan compleja de entender y de observar, pues por parte de los Estados Unidos, pero también por parte del mundo, un momento que evidentemente todos los anti Estados Unidos, pues plantearon que era el fin de la democracia norteamericana, que se había roto por completo lo que correspondía a un Estado en una madurez electoral y democrática. Y el caso es que allí apareció el segundo impeachment, el segundo juicio a Donald Trump y también a la vez comienza el mandato de Joe Biden, que será pues entre 2021 y 2025. Y
lo que, pues lo que se reconoce, como exponía hace un momento, es que en Joe Biden, de alguna forma, se veía esta, pues este personaje con todos esos años de experiencia política que después de de un cuatrienio muy complejo y completamente fuera de todo lo que correspondía a los protocolos de la política norteamericana, como lo había sido el primer mandato de Donald Trump, de alguna manera, incluso en pues personas que fueran no demócratas, como que regresaba el alma al cuerpo, pues porque se reconocía a Joe Biden como un personaje con mucha experiencia política. Y además, cuando él recién entra, incluso antes de establecer su gabinete, las primeras acciones que tomó fue el establecer un cuerpo de investigadores, de médicos, científicos, para pues darle celeridad a la crisis sanitaria de COVID-19, a la cual Trump incluso pues se había peleado con la OMS. Donald Trump había dicho que el uso del cubrebocas no era necesario. Incluso Donald Trump casi que terminó diciendo que haciendo buches de cloro era suficiente. Un desentendimiento bastante fuerte por parte de Trump, lo cual a la postre llevó a que Estados Unidos se convirtiera en el país con más muertes del mundo tras la crisis y el final de la crisis de COVID-19. Solo detrás estuvo la India en segundo lugar, que por simples cuestiones de densidad de población era lógico que fuera de los países con mayor mortandad, y Brasil, que un poco seguía la lógica de la densidad de población. Estados Unidos fue el primer país, o sea, el primer lugar en muertes y contagios, alcanzando casi 1.1 millones de fallecidos oficiales. En el caso de Estados Unidos, bueno, la oficialidad se podría creer un poco más, pero 1.1 millones fue muchísimo. Y llega Biden y lo primero que hace es forma este cuerpo y empieza una serie de acciones. Ya se había comenzado a aplicar la vacuna. La vacuna había surgido unos meses antes y Biden lo que hace es un programa prácticamente militarizado para una vacunación inmediata. Y además un programa de recuperación económica que muchos lo llegaron a llamar el New Deal de Biden, haciendo referencia a aquel sistema de recuperación económica que había puesto Roosevelt tras el crack de 1929, y lo cual terminó funcionando de manera bastante eficiente. Tanto de alguna manera, la postura de urgencia para lo que tenía que ver con el ataque a la COVID y luego con el programa para reactivar la economía en Estados Unidos, que estaba verdaderamente en unos niveles muy alarmantes. Y esto, pues aquí, como les decía, ese programa anti-COVID y la recuperación que fueron pues relativamente eficientes. Evidentemente, no pudo existir una reactivación total e inmediata, pues porque las consecuencias habían sido bastante graves para todo el mundo. Em, conforme pasó la crisis, entonces empieza ya su cuatrienio y se convirtió en un cuatrienio moderado con tensiones internas persistentes. De alguna forma, hay una recuperación económica, pero no termina en los 4 años que gobernó Biden por estabilizarse. De hecho, se llega a dar una inflación relativamente importante para los números a los que está acostumbrado Estados Unidos, y las relaciones internacionales también fueron pues un poco ambiguas porque pues allí sí podría decirse que compartieron esta postura de aliado con Israel, muy criticado por ese planteamiento, y Biden llega a un 2024 pues en una condición, podríamos decir, reconociendo
lo que él era como personaje para la política de Estados Unidos, reconociendo el trabajo que había hecho para la crisis de la COVID y la economía, pero en un momento en donde estoy ya llegando al 2024, en donde la situación no era tan favorable en la cuestión económica como pues lo que de alguna manera se pretendía. Y así, pues llegó la última etapa de esta historia que estamos viviendo en Estados Unidos, esta sesión 10, en donde pues prácticamente se podría hasta utilizar la frase famosísima que dice, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Esta frase, pues parece, pues de alguna manera un chiste, pero sirve para describir el momento que se vive en la actualidad. Dicen que en el deporte esto no se acaba hasta que se acaba, y ya lo vieron ustedes, cuando parecía que ya se iba a acabar el curso, pues resulta que todavía vamos a tener una sesión adicional en lo que titulé para esta sesión 10 el Trump 2.0, que es como la segunda vuelta de Trump, o el Trump Reload, porque si, haciendo un poco referencia a que si ya habíamos tenido un Trump con unas formas muy fuera de la lógica y del establishment y de los protocolos de lo que debe ser un presidente de Estados Unidos, pues regresó Reloaded cuando en 2025 llega a la Casa Blanca. Y pues esto nos va a llevar al presente incierto, pero nos detendremos en esta sesión a lo que ocurrió en el 2024, un año que fue, pues de alguna manera, determinante para lo que estamos viviendo en este presente incierto, porque de forma muy anticipada a lo que pues vamos a comenzar a estudiar, de forma muy anticipada se vuelven a encontrar en el debate, se vuelven a encontrar en la contienda electoral Biden y Trump al principio. Un encuentro que había ocurrido allá en 2020 y del cual salió, perdón, es que sí, en 2020, perdonen ustedes, en 2020 y del cual salió victorioso Biden. Y que después de lo que había ocurrido el 6 de enero en la toma del Capitolio, en donde evidentemente los comunicados de Trump, de alguna forma, exacerbando este espíritu de robo y fraude y demás, pues se creía o se creyó pues que la carrera política de Trump estaba finiquitada. Y vamos a ver un poco luego lo que ocurre en los 4 años con Trump después de que ni siquiera va a la toma de posesión de Biden. O sea, rompe con otro protocolo de lo que era esta institucionalidad de la política norteamericana. Trump no fue a la toma de posesión de Biden. O sea, el niño berrinchudo primero patalea porque no ganó él, y de hecho ese lenguaje lo venía trayendo desde antes. Si no gano yo, aquí va a arder Troya. Y luego no gana y efectivamente ardió Troya. Bueno, en este caso ardió el Capitolio. Y entonces llega Joe Biden con este planteamiento, pero los últimos meses de su cuatrienio, lo que ocurre hacia 2024 y hasta llegar a las elecciones de noviembre de 2024, pues era algo que se convirtió en una cuestión impredecible. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta sesión y quedará para la sesión, para la gran final. Entonces, estudiaremos lo que ocurre entre la toma de posesión de Trump en 2025 y llegar pues a este presente incierto, el cual estamos viviendo en este momento, pero eso ya corresponderá al gran final de
de nuestro módulo, y no solo de nuestro módulo, sino de todos los módulos que hemos venido estudiando la historia de Estados Unidos. Y entonces, pues en este cierre, que no es un cierre, porque un cierre que no cierra, Estados Unidos llega a este momento de, pues el presente incierto, que de alguna manera comenzaré a plantearlo desde 2024, ese año que les digo que es tan, pues tan particular porque se van dando traspiés y al final terminamos que Trump vuelve a ganar las elecciones. Estados Unidos llega a este momento con una sensación difícil de definir. No está en crisis total, pero tampoco hay estabilidad en Estados Unidos. No está en crisis total, pero tampoco hay una estabilidad clara. Un país que sigue siendo la potencia mundial, o sea, este tema se ha machacado por todos los anti-estadounidenses y todos los anti-yanquis han querido, de alguna manera, han querido ver o han querido hacernos ver que Estados Unidos tiene ya una crisis de tal magnitud que ya no es la potencia del mundo. Pero hemos visto en estos últimos meses que esta teoría es más bien lo que quisieran que pasara, o sea, que Estados Unidos ya no fuera la potencia del mundo, pero pues, o sea, es evidente que sigue siendo la potencia del mundo, en crisis, cuestionada, con una presidencia que más bien parece una dictadura, porque Trump hace lo que quiere, pero sigue siendo la potencia mundial, aunque muchos no lo quieran ver así. Y en este cierre que no cierra, o sea, el cierre que no cierra, porque lo quise hacer como una especie de juego de palabras, de que pues estamos terminando nuestro recorrido de la historia de Estados Unidos, pero la historia de Estados Unidos no se va a acabar. Em, a diferencia de cuando estudiamos al Imperio Romano, pues el Imperio Romano tuvo un principio y pues cuando se llega a la última sesión, pues se acabó el Imperio Romano. Cuando se estudia la historia del Imperio Otomano, pues también llegamos a un último capítulo y pues el final es el final, porque ese imperio dejó de existir, pero esto no va a pasar en esta historia, por eso le puse así, por eso es un cierre que no cierra. Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial con crecimiento económico, con una deuda alta, sostenida por su moneda y por la confianza global. Mantiene un crecimiento económico, pero también un alto nivel de endeudamiento, aunque conviene aclarar en este nivel de endeudamiento que la deuda no significa quiebra. Estados Unidos puede sostenerla porque es una deuda en su moneda. Y entonces Estados Unidos puede controlar su moneda. Tiene una economía enorme y genera confianza global, lo cual permite que la inversión siga dándose en Estados Unidos. Y una de las acciones que Trump ha insistido de forma categórica y casi obligatoria es, por ejemplo, para que muchas empresas maquiladoras regresen a trabajar en Estados Unidos, o si no, pues ya lo hemos escuchado, o si no, les va a cobrar impuestos del chorrocientos mil por ciento. Su deuda se financia en bonos que el mundo compra porque la moneda norteamericana sigue siendo el seguro del mundo. Hace unos días salió un artículo en donde decía, 11 países se desdolarizan, así como así, y Estados Unidos está en su final porque 11 países se desdolarizan y no usarán ya más la moneda como moneda de intercambio, porque en este momento de la historia el mundo está dolarizado. O sea, los fondos y las inversiones y las deudas o sea, y tus ahorros, todos al final del día se comparan con, y esto cómo estaría reflejado en dólares. Y en esa nota, entonces dice, 11 países se desdolarizan, así como queriendo decir, Estados Unidos ya, caput.
Y entonces lees el artículo y dice, estos países son Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Azerbaiyán, o sea, países que pues evidentemente quieren rublizarse o de alguna forma Vladimir Putin los está pues de alguna manera y tratando de integrar en una de las ideas que tiene Vladimir Putin, que es volver a configurar este entorno económico que fue la URSS en una entidad política que se llama Unión de Estados Independientes, y que cuando hacen, y entonces Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y todos los que terminen en tan, ya no van a usar la moneda de Estados Unidos. Uy, o sea, no saben Estados Unidos qué alerta les puso a la economía que Tayikistán ya no vaya a usar el dólar como moneda de intercambio y como referente económico. De ahí, pues muy preocupado se quedó Estados Unidos por este planteamiento. Estados Unidos mantiene liderazgo, influencia militar, por más que Rusia, Corea del Norte y China hagan un súper desfile de sus fuerzas militares, pues no llegan a la condición militar que tiene Estados Unidos. Hace unos días se llevó a cabo el gran desfile en Rusia que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial, el final de la Guerra Patriótica, que es como se estudia en Rusia, la Segunda Guerra Mundial, y era un desfile en donde estaba acostumbrado a hacerse mostrando, o sea, la grandísima y vastísima fuerza militar que tiene Rusia. Y este año resulta que pues, no lo pudieron hacer porque no pudieron exhibir las ojivas y los grandes arsenales militares, porque qué tal que Ucrania aprovechaba ese día en donde estaban desfilando en su gran desfile y entonces no los tenían disponibles. Pues, Estados Unidos podría hacer un desfile y tener aparte su guardadito para cualquier postura. Lo que pues aquí nos está llevando a un planteamiento que lo que vemos entre 2024 y 2026 es que no aparece de la nada. O sea, lo que ocurre entre 2024 y 2026, pues no es así como una casualidad, sino que es la continuación de cambios acumulados en tecnología, en desigualdad, en política y una cultura que cada vez es más confrontativa. Estados Unidos va a celebrar este 2026 250 años de la declaración de su independencia. El 4 de julio de 2026 no será un 4 de julio normal. Es en esa sensación que tenemos de los números cerrados, de los cienes, de los 150, pues es un cuarto de milenio lo que Estados Unidos va a celebrar el próximo 4 de julio. No solo es la memoria, sino es la intención de proyectarle al mundo que a 250 años de la independencia, o más bien a 250 años de la declaración de independencia en 1776, Estados Unidos es el país número uno del mundo. Y en ese caso se aplica, o más bien, y en este caso sí aplica la porra del Atlante. Ya la he comentado, encargo por allí cerrar ese micrófono, ya la he comentado en varias ocasiones, la Mm. porra del Atlante, y si no se la Sí, sí, saben, sí, este. ese micro está abierto, por favor. Hay un micro abierto. Encargo revisen este, sus micros. Entonces, si no le he dicho en este grupo, pues busquen por allí la porra del Atlante, porque aplica para que pues se haga la reflexión de que al conmemorarse los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos la va a declarar siendo la potencia mundial.
Hay otros países en el mundo que hace algunos años declararon los 200 años de su independencia y pues no lo hicieron siendo la potencia mundial. No es lo mismo. ¿Y qué tal que gana el mundial Estados Unidos? Imagínense o figúrense ustedes qué pasaría. 2024 a 2026 es un periodo en donde el poder se reconfigura. Para leer este momento, sin perdernos, conviene ordenar lo que pasó entre 2024 y el presente incierto. Para no poner, pues digo 2026 porque estamos en 2026, pero podremos ir para leer este momento sin perdernos, conviene ordenar lo que pasó entre 2024 y este presente incierto en tres líneas o en tres aspectos. Primero, el cambio de poder. El cambio de poder, sale Joe Biden y vean aquí en la imagen que les puse, pobre Joe Biden, sale con una carita de es que no sale con la dignidad y no por su culpa, o sea, no sale con la dignidad que debió haber salido este señor, o sea, Joe Biden. Ya ahorita vamos a platicar sobre ese debate. Pero bueno, el primero es el cambio del poder. Sale Joe Biden y regresa Donald Trump. No es una rutina democrática, es el retorno de un estilo, el de Trump, reloaded. O sea, lo pudimos ver, estamos muy cercanos a lo que ocurrió el 20 de enero del año pasado, de 2025, en donde durante la campaña estuvo D y D, como dicen en el proyecto, estuvo D y D. No es Golfo de América, no es Golfo de México, es Golfo de América, y es Golfo de América, y es Golfo de América. Y lo primero que hace después de la ceremonia de la sucesión, perdón, de la toma de protesta, se va a su oficina al Oval y lo primero que hace es firmar el decreto de que el Golfo ahora se llama Golfo de América. Y entonces allí es donde empieza este Donald Trump reloaded y acelerado. Bueno, llega con objetivos bien claros, con prisa, que esa parte es bien importante porque sabe que incluso solo tiene 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque sabe que en este 2026 va a haber elecciones intermedias. Las elecciones intermedias son para reconfigurar el Congreso y la Cámara de Senadores. Y saben, y ahora más que nunca, que las posibilidades de que se configure una mayoría demócrata son muy altas. Y sabe que no tiene 4 años, sabe que tiene 2 años, porque de cumplirse lo que él mismo ha dicho en los últimos días, es que es muy probable que haya una victoria demócrata y que se configuren cámaras de mayoría demócrata, lo cual le podría llevar, en el menor de los casos, a que pues, le impidan cualquiera de las acciones que en este momento, al haber una mayoría republicana, puede tomarlas de alguna forma sabiendo que tiene esa posibilidad, pero ya no solo eso, sino que si se les llega a ocurrir plantear un tercer impeachment en la larga lista de posibilidades de impeachment que se les puede poner a Donald Trump, ¿qué tal que ahora sí lo declaran culpable? Y si lo llegan a declarar culpable, tiene que salir de la Casa Blanca en el momento en el que se declare culpable, lo cual podría ocurrir en 2027. Y entonces ahí acaba, o sea, no terminan los 4 años de Donald Trump. En cierta forma, eso lo sabe. Por eso llegó a que todo lo tiene que hacer con prisa. El segundo de los planteamientos tiene que ver con la polarización. Estados Unidos está completamente dividido. A diferencia de otros momentos de la historia,
las diferencias políticas se han vuelto incluso identidades. O sea, antes, y eso ocurre en todo el mundo, o sea, se ha vuelto una forma de ser en el mundo. Anteriormente, o eras demócrata o eras republicano, y así se replica a todo el mundo, a los partidos que han estado en el poder, pero ahora se vuelven ideologías, o sea, que defiendes como si dependiera tu vida en tu postura política. Hay países en donde así aplica y lo mismo ocurre en Estados Unidos. La política dejó de ser debate y empezó a sentirse como una confrontación personal y, y real. Y real, no irreal, y real. Y el tercero es el poder global. En este punto es el papel global que tiene Estados Unidos, sigue marcando la pauta. O sea, todo mundo está atento a qué acción va a tomar Estados Unidos. ¿Se debilita Estados Unidos o simplemente está recordándole al mundo quién es quien manda? Lo cual, visto desde Estados Unidos, pues para los incluso no trumpistas y mostrando esta agresiva actitud de decirle al mundo que el país número uno del mundo es Estados Unidos, pues termina de alguna forma gustando, como les digo, incluso a los no trumpistas, porque también pues ha machacado Donald Trump que son la potencia del mundo y no está en un error y no está blofeando. Que en algunos casos sí hay un blofeo, pero en este caso no es un blofeo lo que está haciendo Estados Unidos. Bueno, eh, estas dos diapositivas anteriores tienen esa intención, o sea, de hacer, de reflexionar cuál es el momento que se está viviendo desde 2024. Esta transición, este regreso de Donald Trump al poder o a la presidencia de Estados Unidos y cómo esto de alguna manera ha reposicionado el estar de alguna forma siempre pendientes de qué va a hacer o qué está haciendo Estados Unidos. Preguntémonoslo nosotros como mexicanos. O sea, estamos, pero bien pendientes a ver qué va a hacer Estados Unidos. Y entonces, si lo han considerado ustedes, recordamos lo que platicamos en las primeras sesiones de este módulo, en donde yo les comentaba que después de 10 años en donde Estados Unidos había tomado el rol de la potencia hegemónica del mundo cuando cae la URSS en 1991, y cuando viene el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, y que de alguna manera, y que a partir de ahí surge el nuevo enemigo de Estados Unidos, que era el terrorismo. Ese terrorismo, pues de alguna manera ha ido tomando diferentes caras. En ese primer momento fue el de Osama Bin Laden y Afganistán. Luego aparecieron las armas letales y destructivas de Irak, por lo que se fue a la guerra de Irak. Y luego aparecieron toda esta serie de grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico, en el cual Estados Unidos también intervino. Y pues el lenguaje y el gran enemigo de Estados Unidos es el terrorismo. Y para el país que está al sur de Estados Unidos, pues hay un término que ustedes ya lo conocen, pero que tiene como subtítulo terrorismo, lo cual le da justificación para aplicar aquellas leyes que se establecieron en 2001, en el cual Estados Unidos tenía derecho de actuar en el mundo si lo que estaba involucrado en ello era el terrorismo. Así que en esta retransición, pues vemos cómo Estados Unidos pues va a seguir con su gran enemigo, que es el terrorismo. Pero llega, como les decía, ese 2024 y el título de este primer tema de la sesión 10 lo puse como la miopía política
Y esto lo vamos a ver desde la perspectiva de los demócratas. O sea, hay una miopía política en el Partido Demócrata que le abre la puerta a Donald Trump. Sin duda, Donald Trump tenía muy claro desde el 20 de enero de 2020, de 2021, perdón, desde el 20 de enero de 2021, cuando tomó posesión Joe Biden, era muy claro que lo que iba a hacer era volver a contender a la presidencia en 2024. Probablemente muchos creímos que lo que había hecho en 2021, cuando toma el Capitolio y cuando va al impeachment, pero que de cualquier forma salió librado, pero que luego salió esa larga lista que hemos visto, que si la de Epstein y que si la de todos los diferentes cargos que se le han imputado, pues muchos creímos que la carrera política de Donald Trump estaba acabada y estábamos muy equivocados. Y de alguna forma, esa es parte de la miopía política que tuvo el Partido Demócrata, porque tuvieron que actuar al final del 2024 de forma improvisada. O sea, sí cuestionándoles, no pudieron darse cuenta que las condiciones de Joe Biden no eran las óptimas para pelear con un rival tan sagaz, con un personaje que tenía un colmillo tan retorcido y que además había aprendido muchísimo en los 4 años que tuvo como presidente Donald Trump. Y esa miopía lo que va a hacer es que regrese Donald Trump. Por eso le puse como subtítulo 2024, el año en donde todo salió mal para el Partido Demócrata o bien para Donald Trump. Entra esta cuestión de, pues, depende del cristal con el que se mire. 2024 no se sintió como un año normal. Se percibía cansancio, una especie de desgaste que ya no se podía ocultar. Hasta un momento que parecería chusco, pero que fue sutilmente significativo. Hubo una escena, no recuerdo si ya es hacia acercándonos a 2024 o un poco antes, en donde Joe Biden, queriendo mostrar una especie como de buena condición física, que al final del día, en todo el transcurrir de la historia, la condición del presidente o del emperador o del rey, de alguna manera es sinónimo de la condición en la que se encuentra el país, sino porque cree que a los emperadores romanos en las esculturas los ponían bien fuertes, para que se considerara que el imperio estaba fuerte. El caso es que después de esa analogía, el señor Biden intentó subir los escalones hacia el avión presidencial a la forma que lo hacía Obama, que era así como medio corriendo los escalones y se tropezó. Uf, el pobre, bueno, salió en todos los memes habidos y por haber, por no por haber intentado, sino porque se tropezó, considerando que las condiciones que tenía Biden no eran las de pretender subir las escaleras del avión como si fuera corriendo. Y eso no está mal. Lo que de alguna forma pues empezó a hacer es percibir esa debilidad. Biden estaba ahí, pero al mismo tiempo parecía no estar del todo, que era esta, por eso les platicaba esta escena y varias más. Mientras tanto, Trump nunca se fue realmente, solo estaba esperando el momento. Y cuando llegó el momento, lo tomó y lo tomó con fuerza. Para muchos, todo salió mal. Para otros, simplemente pasó lo que tenía que pasar. Y no fue una sorpresa. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Que ganara Trump. Y no fue una sorpresa, fue una coincidencia o una consecuencia. El país no cambió de rumbo de golpe, más bien confirmó hacia dónde venía moviéndose desde todo el proceso presidencial de Joe Biden.
por una duda que pues quedaba abierta. Lo que se había hecho en 2020, cuando gana Biden, había sido un error. Y así llegamos a este 2024, en donde el presidente Biden buscaba continuidad. Cuando comenzó 2024, Joe Biden llegaba con una aprobación que se estima entre el 39 y el 41%, una cifra baja para un presidente que busca reelegirse. Ahí es donde les digo que empieza la miopía del Partido Demócrata, porque si estás viendo que tus números no son los que la lógica de la política y el conocimiento de todos los años electorales dicen que son bajos para una reelección, pues era una cifra baja para un presidente que busca reelegirse, pero no necesariamente temporal para que un presidente termine su ciclo presidencial en una condición favorable. O sea, como diría el dicho, ¿quién soy yo para juzgarlo? O sea, como dirían las comadres cuando están chismeando, pero ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Pues un poco ¿quién soy yo para juzgar? Pero el mismo Biden, insisto, ¿quién soy yo para juzgar y dar consejos? Pero en ese momento debió decir, no voy a la presidencia. Esto generalmente ocurre pues desde casi un año antes de que empiece todo el proceso interno para que se elija el candidato oficial de cada partido. Y entonces esto hubiera dado tiempo a que el Partido Demócrata comenzara a, en sus filas, buscar al candidato o la candidata ideal. Y el caso es que Biden, pues no lo dijo, aunque su administración podía presumir de logros concretos: recuperación del empleo, inversión histórica en infraestructura, impulso a la manufactura tecnológica y una política exterior activa en respaldo a Ucrania, a Israel. Biden anunció formalmente su intención a la reelección el 25 de abril de 2023. Ahí es donde les digo que de haber tomado otra decisión, el tiempo de trabajo del Partido Demócrata hubiera sido bastante bueno. Pero el mismo Biden no lo hizo y el mismo partido no lo observó. Un presidente que había estado bajo presión, la presidencia de Biden estuvo bajo presión, aunque la economía iba bien, la inflación, la migración y lo que tenía que ver con Israel, el apoyo y Gaza, el apoyo a Israel dañaron su imagen. Gobernar no siempre significa convencer. Aunque los indicadores macroeconómicos mostraban una cierta fortaleza de Estados Unidos, para buena parte del electorado la inflación seguía golpeando la vida cotidiana. Estados Unidos macroeconómicamente estaba bien, pero la leche en el súper estaba más cara. Eso o a eso se sumaba la crisis migratoria en la frontera sur y el desgaste que había provocado el apoyo que Estados Unidos le daba a Israel ante el enfrentamiento Israel, em, perdónenme, Israel-Hamas, que afectaba directamente a la condición en la cual se encontraba Palestina y Gaza. Conforme avanzó 2024, comenzó a instalarse una percepción creciente de desgaste. No era solo la edad, era la imagen de un presidente con dificultades para sostener el ritmo físico, discursitivo y político, y eso son planteamientos que se le exigen a un presidente. O sea, no van a poderle perdonar la edad y no importa, el señor Biden ya tiene una edad avanzada, o sea,
Sí, es un hecho, pero no en un presidente de Estados Unidos. En política, percepción y realidad no siempre coinciden, ambas pesan y al final del día, por más benévolos que se quiera hacer, pues al final del tiempo, la condición en la que Biden se encontraba y que iba siendo evidente cada vez más o cada vez más evidente, pues empezaba a pesar en las personas. Y vendrá otra cuestión que vamos a ampliar un poco hacia el final de esta sesión y que tenía que ver con la postura cultural de la Casa Blanca. Mientras la Casa Blanca impulsaba con fuerza temas vinculados con la diversidad, la identidad de género, los derechos reproductivos y otras agendas progresistas promovidas por sectores del Partido Demócrata que tenían en Kamala Harris a la gran ejecutora o ejecutiva de todas estas posturas progresistas. Una parte del electorado moderado demócrata comenzó a tomar distancia, porque decisiones como la legalización del aborto, que se da en tiempos de Joe Biden, no estaban de acuerdo, por más demócratas que fueran. Se sintieron muchos demócratas podríamos decir, de antaño, empezar a ver que el Partido Demócrata estaba perdiendo la identidad de lo que había formado o de lo que siempre había buscado el Partido Demócrata, que era una visión social, una visión de apoyo a trabajadores, a obreros, a clases en condiciones de marginación, pero ligadas a la economía, y empezó el Partido Demócrata a involucrarse con causas que tenían que ver con minorías, pero con unas cuestiones culturales, entre las cuales, como les expongo, estaba la identidad de género, cosa que, pues, para un demócrata tradicional, que incluso puede ser un demócrata incluso católico, lo cual no estaba peleado, pero porque el Partido Demócrata lo que le interesaba era el bien común desde una perspectiva social, obrera, trabajadora, pues empezaron a cuestionarse, ¿y eso qué es? No necesariamente porque rechazaran todos esos temas, esa población demócrata, y o sea, sin duda, y por supuesto, que todos esos temas estaban rechazados por los republicanos. Allí comenzó a notarse una desconexión política importante entre la historia política reconocida de Joe Biden, que toda su vida había sido muy asertiva en temas neurálgicos del Partido Demócrata, que tenía que ver con estas posturas que hace un momento les exponía, pero de repente aparece la señora Kamala Harris, mientras que Washington ahora se debatía con temas culturales e identitarios. Muchos ciudadanos sentían que sus problemas inmediatos no eran preocuparse por si a una persona se le tenía que decir él, ella o ella, sino como lo comenté hace un momento, sino que a la hora que estaban enfrente de la leche, veían que la leche que costaba, simplemente lo voy a decir, que costaba $1, ahora costaba 1.20. Les daba igual si era él, ella o ella. Esta diferencia de prioridades empezaría a pesar cada vez más en un ambiente político en el 2024. Pero por lo pronto, cuando se llegue a definir quién es el candidato, pues en ese momento Joe Biden era, en su planteamiento tradicional demócrata, era el candidato. Así la historia que vamos llevando hasta ahora. Vamos a una pausa comercial y volvemos en 5 minutos.
Vamos a continuar con esta historia, diría Silvia Pinal, en Mujer Casos de la Vida Real. Acompáñenme a seguir estudiando esta triste historia. Bueno, triste historia, como les decía, depende del cristal con que se mira. Y el caso es que, mientras tanto, ¿qué hizo Donald Trump en 4 años? Cuando Biden asumió la presidencia el 20 de enero de 2021, Donald Trump rompió con la tradición y no asistió a la ceremonia de toma de posesión, lo cual es una suficiente grosería y acción antiprotocolaria de este estilo tan reconocido en el mundo, en Estados Unidos. Más que una ausencia simbólica, fue el inicio de una etapa distinta. Salió de Washington rumbo a Florida, instalándose en Mar-a-Lago, mientras enfrentó el segundo impeachment que correspondió a la toma del Capitolio. Se le suspendió el Twitter y creó su propia red social, para poder seguir en comunicación. Y tuvo investigaciones judiciales que también pues habían ocurrido en la vida empresarial y personal de Donald Trump. Y en ese momento pues apareció el que no fue el retiro, perdón, un liderazgo que no desapareció. O sea, el retiro que no fue retiro porque aunque estuviera fuera, Trump no desapareció, aunque fue suspendido de las redes sociales, primordialmente Twitter, que había sido una buenísima herramienta para su primera candidatura y el primer triunfo que tuvo en 2018, este, tras el asalto al Capitolio, mantuvo comunicación con su base de votantes mediante actos públicos y lo que vendrá paulatinamente a construir su regreso. Ante esta condición, ante esta suspensión de Twitter que parecía su final digital, pues resulta que lanzó su propia red social, que es incluso la que ahora tiene como su sistema de comunicación directa con pues con las personas que están incluso si uno se quiere enterar de lo que está haciendo y de lo que está pensando Donald Trump, pues pueden seguir, pueden activar la Truth Social y seguir a Donald Trump. Lanzó Truth Social en 2022 y reforzó su control dentro del Partido Republicano. Además, convirtió sus conflictos legales en combustible político para estar siempre a la vista, por decirlo de alguna forma. El segundo impeachment por incitación tras el Capitolio, del que fue absuelto por el Senado el 13 de febrero de 2021. Vinieron luego la investigación federal por documentos clasificados hallados en su residencia en Mar-a-Lago, el caso por supuesta interferencia electoral en Georgia, lo cual también fue desestimado, el proceso federal relacionado con intentos de revertir la elección de 2020, que habían ocurrido justo cuando estuvo en su planteamiento robo, fraude, y el juicio en Nueva York por pagos irregulares vinculados con Stormy Daniels, pues algunas de sus empresas. Paralelamente, su conglomerado empresarial enfrentó problemas y sanciones fiscales, demandas civiles y presión financiera. Y todo ello, al final del día, mantuvo a Donald Trump en las noticias casi todos los días de los que transcurrieron entre 2021 hasta que lleguemos al 2024. Pero su figura siguió dominando la conversación política, la conversación social y la conversación de la conversación. Librar todo esto fue suerte, o sea, porque al final todos estos planteamientos los libró, fue suerte, fue estrella política, fue astucia
o sea, astucia por parte de Donald Trump, fue capacidad para leer el momento y beneficiarse de lo que para muchos hubiera sido una tumba, política, o simplemente manipulación del conflicto a su favor. Sea cual sea la respuesta, una cosa fue clara. Trump no estaba en un escenario fácil, pero tampoco estaba fuera de la vista de la gente, de la que sea política o de la que fuera apolítica. Donald Trump estuvo siempre presente en los medios de comunicación con chismes, con impeachments, con juicios. Y todo ello aunado a una serie de presentaciones para apoyar al candidato de tal estado, para apoyar al candidato a la senaduría del X estado, para hacer algún comunicado sobre algo que habría hecho Joe Biden en el transcurrir de alguna acción que tomó. Siempre estuvo pendiente Donald Trump y llegó entonces el momento en donde, pues, podríamos decir que fue un regreso planificado. El 15 de noviembre de 2022, 2 años antes de las elecciones de 2024, figúrense ustedes si no habrá estado perfectamente consciente de lo que pretendía Donald Trump, anunció oficialmente su intención de volverse a presentar como candidato del Partido Republicano a las elecciones de 2024. No era un regreso improvisado. O sea, por supuesto que ahora sí, cuando lo volvió a anunciar, ahora sí la gente no lo tomó a burla, como había ocurrido cuando anunció su primera candidatura allá en el 2015. Llevaba meses preparando el terreno, respaldando candidatos republicanos afines en elecciones estatales o federales, gobernadores, senadores, congresistas, especialmente figuras alineadas a su proyecto MAGA, lo cual iba siempre con su gorra roja y con su frase Make America Great Again. En estados clave como Arizona, Georgia, Ohio y Pensilvania, mientras mantenía viva entre sus simpatizantes la narrativa de fraude, fraude, fraude electoral del 2020. En las primeras republicanas superó a Ron DeSantis, Nikki Haley y otros aspirantes, y rápido se consolidó con el respaldo del Partido Republicano, y en julio de 2024 fue nombrado oficialmente candidato republicano, lo que parecía el 6 de enero de 2021 un retiro obligado, se convirtió en el candidato oficial del Partido Republicano para las elecciones de 2024. Y llegó el 27 de junio de 2024 y el primer debate, o en realidad era, déjenme acuerdo si hubo dos, bueno, independientemente, es que no me acuerdo si hubieron 2 o 3 debates en la elección de 2020, pero ese era la continuación de los debates entre Biden y Trump, solo que allá el resultado había sido favorable a Biden y ahora volvían a estar frente a las cámaras y frente al público votante de Estados Unidos, el señor Donald Trump, el señor Joe Biden. No era, como les digo, el primer enfrentamiento entre Biden y Trump. En 2020 se habían enfrentado 2 veces. Dejaba de ser una confrontación y se convirtió en un examen de capacidades. Un examen de capacidades que Biden no las pasó. No estábamos ante una novedad, pero en 2024 fue distinto. Ya no se trataba solo de confrontar ideas, estilos políticos,
culpar de lo que había hecho uno o lo que no había hecho el otro, de establecer una rivalidad política y de culpar y de decirse cosas y que muy al estilo de Donald Trump fuera, pues de alguna manera astuto en hacerlo, sino que millones de estadounidenses observaban algo más básico y definitivo. ¿Quién parecía capaz de resistir una presidencia? Y las grandísimas dudas recayeron sobre Biden, las cuales trascendieron errores aislados. No fue solo una frase mal dicha por parte de Biden, no fue un momento incómodo en el cual no pudiera responder una pregunta incómoda que tuviera que ver con cuestiones políticas, sino que fue la de un candidato cansado, pero con dificultades para mantener una idea clara. En momentos en donde incluso balbuceó, no tuvo ritmo, evidentemente no tuvo firmeza en el escenario, y ese debate, más que llevar a la discusión en las mesas de discusión post debates, quién había ganado o quién había perdido por cómo se había presentado y por lo que había dicho y por lo que uno le había dicho al otro y el otro le había desdicho de aquel, empezó a ser cómo se había comportado Joe Biden. Y como hace un momento les exponía, en política, la percepción y la realidad siempre coinciden y ambas pesan. La reacción mediática fue inmediata. Analistas, comentaristas y redes ampliaron la imagen del debate y se enfocaron en la imagen del debate por cómo había actuado Joe Biden, o más bien por la condición en la que se encontraba la salud mental de Joe Biden. Hasta entonces parecía una competencia abierta, pero esta se convirtió rápidamente en una preocupación por la condición de Joe Biden y evidentemente por qué hacer por parte del Partido Demócrata. Transcurrieron algunos días en donde el tema de discusión fue lo que había ocurrido con Joe Biden en el debate, hasta que pues no hubo otra decisión más que cambiar de candidato. La crisis política cambió de bando. Trump seguía enfrentando procesos judiciales, pero aquella noche Biden fue quien salió políticamente pues perdiendo, y no por cuestiones que tuvieran que ver con la política, lo cual evidentemente provocó una, una sensación a la cual tampoco estaban acostumbrados los votantes, porque la costumbre es que en esa confrontación de dos personajes que están combatiendo por la presidencia, ese enfrentamiento de este, estar culpando o diciendo lo que no hizo o pidiéndole que rinda cuenta sobre una cosa u otra cosa, el uno al otro y el otro a uno, resulta que ese no fue el diálogo. Y entonces se convirtió en una contienda que generó un estado de incertidumbre porque no era lo que comúnmente era un proceso electoral. Y como si eso no fuera poco, mientras el Partido Demócrata tomaba la decisión que debía tomar, resulta que ocurre algo que pudo ser una tragedia, que no fue, pero que terminó siendo valiosísimo para el señor Donald Trump. Y esto tuvo que ver con el 13 de julio de 2024. Era la tarde del 13 de julio de 2024, perdón, en Butler, Pensilvania, y alrededor de las 6:11 p.m., Donald Trump participaba en un meeting hablando
como siempre, y con sus temas que son los que le dan muchos votos, de migración, de la frontera, de la seguridad, cuando se escucharon disparos y se le evacuó. Antes, bueno, recibe un disparo en la oreja y en este planteamiento, em, Trump fue levantado con el puño ensangrentado, creando una imagen instantáneamente histórica. El atacante Thomas Matthew Cooks, de 20 años, disparó desde una azotea cercana y fue abatido, murió en el instante. Estados Unidos conocía estos escenarios con Lincoln, que fue asesinado en 1885, con Kennedy, al cual le ocurre lo mismo en el 63. Por eso le puse a la diapositiva La violencia regresa, o con el atentado que había tenido Ronald Reagan allá en 1981, al cual sobrevivió. Trump, sin duda, entró en esta incómoda lista donde la violencia tocó a la política del más alto nivel. Y ante este planteamiento, las consecuencias fueron inmediatas. Trump transformó el atentado en un símbolo de resistencia, fortaleza y casi destino político en una nación que está completamente politizada. El episodio reforzó entre sus seguidores la idea de persecución constante. Para sectores indecisos, proyectó la imagen de dureza bajo presión, y también reaparecieron teorías conspirativas inevitables en tiempos de redes sociales y de desconfianza institucional, argumentando que todo había sido un montaje. Haya sido como haya sido, lo que sí fue es que esto le dio muchísima visibilidad a Donald Trump, que independientemente de la postura y el acercamiento o el enfado que alguien pueda tener ante un personaje tan controversial, pues al final del día termina siendo una imagen violenta que no quieres que a nadie le pase. Más allá del ruido digital, el hecho dejó una lectura histórica clara. La violencia alteró el clima electoral y terminó fortaleciendo políticamente al candidato afectado, lo cual generalmente siempre ocurre. Y en esta condición, pues termina siendo un evento, como les decía hace un momento, un evento complejo para Donald Trump, que pudo haber tenido unas consecuencias fatales, pero que resultó favorable en su candidatura. Y ante esta situación, pues vendrá, como les decía, la triste salida de Joe Biden. Aquel debate del 27 de junio de 2024 fue devastador para Joe Biden. Aquella noche, de forma triste, comenzó el cierre político de uno de los personajes más longevos y relevantes de la historia de Estados Unidos, por toda la serie de acciones, de actividad política en su último cuatrienio, el brazo ejecutor que fue para Obama, de todos los años previos como congresista y como senador, y con toda esa serie de leyes que siempre estuvieron enfocadas a el bienestar de la población norteamericana, terminaban de alguna manera aquel 27 de junio de 2024. Tenía 24 años cuando llegó a Washington, o sea, cuando llegó a las esferas ya de la política en 1973, cuando todavía era presidente Nixon. O sea, un poco hago esta reflexión, pues para ver el arsenal histórico con el que contaba Biden. Cuando llegó al Senado,
Nixon aún era presidente y la guerra de Vietnam no había terminado. O sea, fíjense hasta dónde nos estamos remitiendo. Permaneció 36 años como senador y luego 8 años como vicepresidente junto a Obama, donde fue pieza clave para negociar leyes en tiempos de crisis, y finalmente 4 años como presidente, gestionando además la respuesta solidaria al COVID-19 y un amplio rescate económico federal que fue determinante para la recuperación de Estados Unidos. Pocos políticos estadounidenses han acumulado casi medio siglo de presencia efectiva, operativa, trabajando en el poder federal. Por eso su salida fue un hecho, no fue un hecho menor, fue el reconocimiento de que la política también tiene tiempos biológicos. Tiempos biológicos que, pues evidentemente, estando en esta posición tan importante, a quien le está ocurriendo, pues es difícil que los acepte cuando estás justo en este papel tan significativo. Resulta de alguna manera complejo que tengas la claridad para decir, debo retirarme. Y por otro lado, Biden permitió durante su administración, asumió con claridad posturas progresistas. O sea, esto independientemente de lo que ocurrió, pero se une a lo que está entonces comenzando, impulsadas desde sectores demócratas cercanos a Kamala Harris, para que parte del electorado, pues esto representaba un avance, pero otros lo vieron como algo en lo cual no estaban de acuerdo. Su retiro buscó salvar la contienda, pero también exhibió un problema mayor. El Partido Demócrata llegaba tarde a la reorganización de la sucesión y quien tomaba el mando o quien tomaba esa posición no era la que todos los demócratas hubieran querido. Permítanme hacer una nueva pausa comercial para una cuestión que debo resolver y vuelvo otra vez en unos minutitos. Pueden hacer un recreo, por favor.
Continuamos con, pues, este momento tan complejo en la historia de Estados Unidos, en donde hay que hacer un cambio de último momento en la contienda electoral por parte del Partido Demócrata. Y ese relevo, pues, recayó en Kamala Harris. La salida de Joe Biden abrió uno de los momentos más inusuales en la política reciente de Estados Unidos: cambiar de candidato presidencial en plena contienda. Un cambio no proyectado por parte del Partido Demócrata, que intentó reorganizarse con rapidez, pero hacia el electorado el mensaje fue inevitable. Algo importante se había fracturado dentro de la campaña, a favor de unos o en contra de otros. La candidata, como les exponía, fue de forma, podríamos decir, natural, pues una secuencia a lo que pues correspondía incluso con una sucesión presidencial. ¿Quién queda como presidente cuando el presidente no está? El vicepresidente. Y lo que se hizo en el Partido Demócrata fue, pues, utilizar un poco como la lógica: quién queda de candidato cuando el candidato oficial ya no va a ser el candidato, pues la vicepresidenta, Kamala Harris. Total, trabajaron en un proyecto conjunto los últimos 3 años, los últimos casi 4 años para este momento. Pues entonces, lo natural es que quien dio seguimiento a ese proyecto al cual se le estaba tratando de dar un seguimiento, pues era Kamala Harris. Kamala Harris asumió la candidatura en un escenario complicado. No solo debía enfrentarse a Donald Trump, debía reconstruir una campaña golpeada, reposicionar un mensaje y convencer en semanas
no en meses, su primero nominación, o sea, convencer de su nominación y luego posteriormente convencer al electorado de que ella era la opción para convertirse en la presidenta. Su nominación buscaba continuidad al proyecto, o más bien, su nominación se consideró como una continuidad institucional al proyecto que había comenzado Joe Biden, pero que había en ella un sentimiento de renovación generacional y eso creyeron favorecería al Partido Demócrata. El problema fue que muchos votantes interpretaron el relevo no como estrategia, sino como una improvisación política frente a una crisis del Partido Demócrata que tiene que ver con el título que le di a esta parte de la sesión, que tenía que ver con esa miopía, algo que no vieron o no quisieron ver cuando en cierta forma, pues debieron percatarse que Joe Biden ya no estaba en condiciones de ser el candidato. Y en aquel 2023 podrían haber resuelto muchos temas y que esta nominación verdaderamente funcionara como un planteamiento de renovación genuino y no como un planteamiento de una solución de última hora por lo que había ocurrido en el debate. Además, para sectores demócratas moderados y conservadores, dejen ustedes los republicanos, los cuales simplemente por una confrontación partidaria no estaban de acuerdo ni con Biden ni con Kamala. Pero al interior del Partido Demócrata, de personajes demócratas, moderados y conservadores, Kamala simplemente no representaba su sensibilidad política ni sus prioridades culturales o partidistas, algo que inevitablemente traerá consecuencias para el resultado electoral de 2024. Kamala Harris nació en Oklahoma, Estados Unidos, en California, en 1964, en un entorno universitario intelectualmente activo. Su madre, investigadora biomédica, originaria de la India. Su padre, un economista jamaicano. Ella estudió en la Howard University, una institución históricamente afroamericana, y posteriormente estudió Derecho en California. Su carrera comenzó en el sistema judicial como fiscal, construyendo una imagen de firmeza institucional. Más tarde fue fiscal general de California, senadora federal y candidata presidencial en las primarias demócratas de 2020, las cuales, pues evidentemente, ganó Biden. Aunque abandonó temprano aquella contienda, la de 2020, al interior del Partido Demócrata, Joe Biden la eligió como compañera de fórmula para que ella fuera la vicepresidenta. Y en 2021 se convirtió en la primera mujer, primera afroamericana y primera persona de ascendencia asiática en ocupar la vicepresidencia. Pero resulta que el planteamiento político de Kamala Harris, si bien había sido la elegida por Joe Biden en una idea de involucrar a este personaje al cual seguían muchas minorías y jóvenes por sus planteamientos y posturas progresistas, pues fue internamente dividiendo no solo al partido, sino que fue dividiendo socialmente a Estados Unidos. Durante el cuatrienio de Biden, Kamala Harris, adquirió visibilidad como referente del ala progresista demócrata.
Su cercanía y aplicación de políticas vinculadas con diversidad, derechos reproductivos, identidad de género y representación fortaleció vínculos con jóvenes, minorías urbanas y sectores liberales. Pero en otros grupos surgió distancia. Por parte del electorado moderado, las prioridades eran inflación, migración, seguridad, costo de la vida diaria, y esa desconexión no se explica solo por una elección, pero ayuda a entender por qué la transición demócrata llegó debilitada al momento decisivo, y ese momento decisivo será el día de la elección. Este planteamiento pues nos lleva a reflexionar sobre qué es el progresismo. Voy aquí a apagarles un poco la camarita para ver la proyección total. Y conforme les lea yo esta reflexión, pues vayan ustedes escudriñando en su mente qué pasa. Progresismo o reingeniería cultural. Punto y seguido. Hablar de Estados Unidos en 2024 no es solo hablar de elecciones, también es hablar de una batalla cultural que llevaba años incubándose para muchos ciudadanos. La disputa no era únicamente entre Trump o Kamala, no era únicamente entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sino entre dos visiones profundamente distintas en el país. Aquí conviene hacer una pausa y definir conceptos porque en política sí importan estas diferencias. El progresismo estadounidense contemporáneo en Estados Unidos no nació con Kamala Harris, no nació con Bernie Sanders, que es otro de los grandes activistas en estos planteamientos, no nació con Elizabeth Warren, que es otra de las grandes activistas en el progresismo norteamericano. Sus raíces están en corrientes reformistas antiguas, pero su versión actual mezcla justicia social, política de identidad de género, feminismo contemporáneo, activismo racial, derechos reproductivas y nuevas concepciones sobre identidad y género, lo que también suele identificarse como el planteamiento woke, que se escribe W-O-K-E, woke del verbo nacer, palabra surgida originalmente después de lo que había ocurrido con Bernie Sanders. Y esta era pues una postura inicialmente afroamericana y era un llamado para mantenerse despierto. De ahí es de donde viene la palabra rogue, o sea, para mantenerse alerta frente a las injusticias raciales, pero que conforme fueron entrelazándose con estas posturas progresistas, terminó convirtiéndose en una etiqueta cultural, política mucho más amplia. Para sus defensores, representa una sensibilidad frente a la exclusión histórica de sectores marginados de las minorías. Para sus críticos, es una fórmula de activismo moralizante que intenta redefinir nuevas normas culturales y lenguaje público. La presencia de Kamala Harris en la fórmula Biden, cuando comenzó el cuatrienio de Biden, no fue casual. Ofrecía diversidad simbólica, por incluso el planteamiento de la misma Kamala desde siempre, renovación generacional y una conexión con sectores urbanos liberales. Pero aquí aparece una reflexión incómoda. Quizás la mayor virtud política que tenía Biden, que era su capacidad de adaptación y negociación, terminó afectándolo a él y al partido. En su intento por mantener el Partido Demócrata unido
y actuando Biden como un puente entre el viejo establishment y el ala progresista cercana a Sanders, Warren y Kamala, terminó adoptando lenguajes, prioridades y símbolos que no eran propios de Joe Biden y que para muchos estadounidenses ya sonaban completamente ajenos a su estructura demócrata. La pregunta política importante no era quién es Kamala Harris, sino qué representaba. Durante el gobierno de Biden, sectores progresistas adquirieron influencia visible en debates sobre lenguaje institucional, diversidad, educación, representación, género y derechos reproductivos. Para muchos estadounidenses, esto significó avances históricos, porque era un planteamiento muy, podríamos decir, muy libre ante cuestiones de vida que habían sido, en cierta forma, restringidas durante años, durante décadas. Aquí aparece el verdadero dilema democrático. ¿Hasta dónde una sociedad puede transformar sus códigos culturales desde la política? Vuelvo a hacer el planteamiento. ¿Hasta dónde una sociedad puede transformar sus códigos culturales desde la política? Porque toda esta serie de planteamientos que hoy vivimos, me autodefino como X, como Y o como Z, no es una cuestión que haya surgido en la vida cultural de forma natural. Es una agenda política que se conoce como el progresismo y con estas posturas progresistas, en donde la persona, y por eso son liberales, donde la persona tiene toda la libertad de autopercibirse como quiera, pero que cuando entra en los discursos políticos, la contraparte se convierte en el personaje que si no acepta la forma en la que se autopercibe esa persona, entonces quien está mal es quien no usa ese lenguaje y esa autopercepción. Y entonces se dirige a la persona, pues un poco como nosotros le estamos viendo. Y si le decimos de una forma en la cual esa persona no está de acuerdo, entonces nos demanda. Y como políticamente esto viene desde el planteamiento del Estado, entonces nosotros nos convertimos en los que estamos mal ante esa autopercepción. Por eso hacía esta reflexión. ¿Hasta dónde una sociedad puede transformar sus códigos culturales desde la política? ¿Dónde termina la ampliación de derechos y dónde comienza la presión ideológica? ¿Debe el ciudadano común adaptarse constantemente a nuevos lenguajes, conceptos y sensibilidades definidos desde espacios académicos, burocráticos, activistas y políticos? ¿Lo sabía usted? ¿Era consciente que bajo el disfraz de democracia se busca replantear categorías humanas que durante siglos parecían estables? ¿De que bajo el progresismo se financia y se politiza una agenda que borra la distinción entre hombres y mujeres? ¿Le gusta a usted este mundo? ¿Le parece correcto que hoy las minorías se ofrezcan y exijan sanciones porque usted no usa pronombres inventados o porque se niega decirle persona gestante a una madre? ¿O que disentir sobre las posturas woke pueda convertirse en señalamiento político en su contra? Si Kamala Harris hubiera ganado la elección de 2024, consolidando esta visión cultural como norma políticamente dominante, lo cual se vino haciendo durante toda la gestión de Joe Biden,
Le gustaría ver a sus nietos confundidos, creyendo que pueden elegir ser hombres, mujeres, quimeras, perros o gatos, simplemente porque así lo dicta la cuestión política y porque tienen el derecho de exigir que se les trate como gatos o como perros. ¿Era Kamala y el progresismo demócrata la vía de la renovación institucional en la elección de 2024? Piénselo, piénselo antes de que sea obligatorio el que pueda usted pensar. Día de la madre. Con esta reflexión, señoras y señores, vamos a terminar la sesión del día de hoy y te retomaremos las diapositivas que quedaron faltantes en ahora sí el súper gran final. Espero que la sesión de hoy les deje reflexionando y les deje preguntándose, ¿era la opción ante este señor que tanto odiamos, que es Donald Trump? No me queda más por ahora que agradecerles su asistencia y exhortarles a que nos veamos el próximo lunes 18 para el gran final de nuestros 5 módulos. Muchas gracias por su asistencia.